Instituto Tecnológico de Tijuana, Ingeniería Industrial, Investigación de Operaciones 1, Exposición, presentan María Magdalena Chávez Ibarra, Obed Domínguez de Paz, profesor Saúl González Montiel. A continuación vamos a hablar en el aspecto teórico de lo que es el tema primal dual. Cada problema de programación lineal está estrechamente relacionada con otro problema simétrico a él, denominado problema dual. El dualismo es una teoría que surge como consecuencia de una profundización del estudio de la programación lineal, porque la distribución de los recursos y la formación de los precios son dos aspectos del mismo problema. Entonces, la doble formulación de la programación lineal no se debe considerar como un simple ejercicio matemático, sino que una y otra versión del problema viene a explicar dos aspectos económicos distintos para una misma situación polémica. Una propiedad fundamental de la relación entre el primal y el dual es que la solución óptima de cualquiera de estos problemas proporciona la solución óptima para el otro. La importancia de la teoría de la dualidad se puede resumir en otros aspectos en lo siguiente. Permite resolver problemas de programación lineal de forma más rápida y sencilla. Es otra vía para resolver un problema de programación lineal. Facilita profundizar en el contenido económico del problema original. Puede ser utilizada para resolver el caso en que se debe considerar la introducción de una nueva variable en el primal una vez que ha sido obtenida la solución óptima sin tener que resolver completamente el problema. Interpretación económica del problema dual. El problema primal y dual explica dos aspectos económicos distintos de un mismo problema. Las variables duales no vienen a medir el valor de los recursos imputados a la producción, pero esta valoración tiene unas características peculiares. Está realizada en términos de costos de oportunidad. Esto quiere decir que aquellos factores o restricciones cuyas existencias no quedan agotadas en el programa óptimo establecido tienen un costo nulo desde el anterior punto de vista, pues bajo el prisma exclusivo del sistema empresarial es un bien libre al estar en exceso. En consecuencia, la función objetivo medirá el costo total de los factores imputados a la producción, valor que ha de igualarse al rendimiento total hallado en la función económica del primal para que se produzca el equilibrio. Explicaremos con más detalle la interpretación económica del problema dual. Para la realización de este análisis vamos a partir del supuesto que se tiene un problema de programación lineal donde se maximiza el valor de la función objetivo, por ejemplo la ganancia. Relaciones entre el método primal y el dual. De lo anterior expuesto se puede deducir que existe una estrecha relación entre el problema primal y el dual, que puede expresarse en lo siguiente. El dual tiene la matriz D transpuesta, es decir, si suponemos que D es de orden S por R, entonces dt es una orden de R por S. Además, la variable del primal y el dual son diferentes, ya que X será un vector de R componentes, mientras que el vector Y tendrá S componentes. Los términos independientes del conjunto de las restricciones del problema primal forman los coeficientes de la función objetivo del dual. Los coeficientes de la función objetivo del primal forman los términos independientes de las restricciones del dual. Las restricciones del dual cambian su sentido al igual que el criterio de optimización en términos de mínimo o máximo. A cada restricción del problema primal le corresponde una variable dual y análogamente a cada restricción del dual le corresponde una variable del primal. Si se halla el dual del problema dual, obtendremos el problema primal. Mecánicamente, el dual está formulado partiendo del problema primo en la siguiente forma. Si el primo es un problema de maximización, el dual es un problema de minimización y viceversa. Los coeficientes de la función objetivo del primo se convierten en las restricciones constantes de las ecuaciones del dual. Las restricciones de las ecuaciones del primo se convierten en los coeficientes de la función objetivo del dual.
Los coeficientes de las variables del dual en las ecuaciones restrictivas son obtenidas sacando la transpuesta de la matriz de coeficiente del primo. Los arreglos de los coeficientes en las columnas del primo se convierten en los coeficientes en las filas, el dual y viceversa. Los signos de la desigualdad son invertidos. Las xn variables del primo son reemplazadas por wm variables en el dual. Notación matemática. Primo contiene m ecuaciones y n variables. Dual contiene n ecuaciones y m variables. Ahora, cuando nos referimos a la relación primal-dual, lo podemos ver como un concepto derivado de la teoría del caos, y su nombre hace referencia a proverbios chinos, que señalan cómo el simple aleteo de una mariposa puede provocar grandes cambios. Frases como, el aleteo de las alas de una mariposa se pueden sentir al otro lado del mundo, o el aleteo de las alas de una mariposa pueden provocar un tsunami al otro lado del mundo, así como también, el simple aleteo de una mariposa puede cambiar el mundo. De una forma menos sutil, pero igual de importante, sucede cuando se hacen cambios en los modelos de programación lineal. Los cambios que se hacen en el método original de programación lineal afectan a los elementos de la tabla óptima actual, es decir, la que se tiene en el momento, que a su vez puede afectar la optimalidad y o factibilidad de la solución actual. Es importante recordar que el cálculo de matrices es esencial para el cálculo de tablas simplex, donde se usan principalmente las operaciones vector renglón por matriz, matriz por vector, columna y escalar por matriz, recordando que una matriz A de tamaño m por n es un arreglo rectangular de m renglones y n columnas. Ahora vamos a explicar de forma gráfica lo que acabamos de aprender en la teoría. Resolución del ejercicio utilizando método simplex dual y explicaremos su desarrollo. Una compañía produce y vende dos tipos de máquinas de escribir, manual y eléctrica. Cada máquina de escribir manual es vendida por un ingreso de $40 y cada máquina de escribir eléctrica produce un ingreso de $60. Ambas máquinas tienen que ser procesadas, ensambladas y empacadas a través de dos operaciones diferentes, operación 1 y operación 2. La compañía tiene una capacidad de 2000 horas mensuales para la operación 1 y 1000 horas mensuales para la operación 2. El número de horas requeridas de operación 1 y operación 2 para producir un modelo terminado se da en la siguiente tabla. Aquí podemos observar que en la operación 1 necesitamos 3 horas para la máquina manual y 2 horas para la máquina eléctrica. En total son 2000 horas mensuales. En la operación 2 vemos que ocupamos 1 hora para la máquina manual y 2 horas para la máquina eléctrica. En total son 1000 horas mensuales. Encuentre el número óptimo de unidades de cada tipo de máquina de escribir que se debe producir mensualmente para maximizar el ingreso. Para encontrar nuestro resultado, primero tenemos que identificar nuestra variable de decisión. En este caso, nuestra x sub 1 son los números de máquinas de escribir manuales, mientras que x sub 2 es el número de máquinas de escribir eléctricas. Nuestra función de objetivo es z igual a 40x sub 1 más 60x sub 2. Vamos a maximizar el ingreso total. Nuestras restricciones son 3x sub 1 más 2x sub 2 debe ser igual o menor a 2000 y x1 sub 1 más 2x sub 2 debe ser igual o menor que 1000. x1, x2 debe ser igual o mayor a 0. Estas van a ser nuestras restricciones de no negatividad. Problema dual. Aplicamos matriz respuesta para hallar nuestras restricciones transformando los renglones a columna y nos quedará de la siguiente forma. Tomaremos nuestro primer renglón, que es 3x1, 3y1, 2x sub 2, 2y sub 2. La siguiente es x sub 1, y sub 2.
2x sub 2, 2y sub 2. El sentido que tengan las condiciones va a estar dada por el sentido que tengan las condiciones finales del problema primal. Como es una maximización, quedan con el sentido contrario ante la condición final de mayor, igual, y los coeficientes de la función objetivo son los de la derecha, de las restricciones del problema, dual, para condiciones finales del problema, dual, y sub 1, y sub 2. Va a estar dado por el sentido de las restricciones del problema primal. Como es maximización, queda en sentido contrario. Y sub 1 es mayor o igual a 0, y sub 2 es mayor o igual a 0. Vamos a proceder a dar solución al problema mediante el uso del método simplex. Ya que tengamos nuestro problema planteado, escribiremos el problema de forma de ecuación y agregaremos valores de holgura. Y nos quedará de la siguiente manera. Maximizar z igual a 40x sub 1 más 60x sub 2. Esto será sujeto a 3x sub 1 más 2x sub 2 más s sub 1 igual a 2000. X sub 1 más 2x sub 2 más s sub 2 da igual a 1000. Ahora lo igualaremos a 0. Z es igual a menos 40 sub 1 menos 60x sub 2 igual a 0. Ya obtenemos nuestra primera tabla básica primal. Detectamos el número de menor valor que vemos, que es el menos 60. Esta será nuestra variable de entrada, nuestra columna pivote. Procedemos a multiplicar los coeficientes de la columna. Solución por los coeficientes de la columna pivote para obtener nuestra fila pivote. Dividimos 2000 entre 2 y 1000 entre 2 y nos quedará que 2000 entre 2 es igual a 1000 y 1000 entre 2 es igual a 500. De estos dos resultados elegiremos el de menor valor. Ahora vemos que la fila pivote en este caso es S sub 2. Nuestro elemento pivote es la intersección entre la columna pivote y nuestra fila pivote. Ahora vamos a convertir nuestro elemento pivote en 1 y los demás elementos que están arriba, en este caso es el 2 y el menos 60, lo convertiremos en 0. Ya realizando las operaciones anteriores y las siguientes, vemos que mediante estas operaciones encontramos nuestra nueva fila 2, nuestra nueva fila 1 y nuestra nueva fila Z. Después de haber realizado las operaciones, obtenemos la segunda tabla. Identificamos nuestro número de menor valor, en este caso es el menos 10, siendo la columna pivote x sub 1. Y como vimos en la tabla anterior, hacemos las mismas operaciones. Dividimos los coeficientes de la columna solución entre los coeficientes de la columna pivote y escogemos el de menor valor. Nuestra fila pivote es x sub 2 y nuestro elemento pivote es la intersección de la columna pivote entre la fila pivote, o sea, el número 2. Ahora vamos a convertir nuestro elemento pivote en 1, en este caso es el 2, y los que están por encima y por debajo, que es el menos 10 y el 1 medio, lo convertiremos en 0. Ahora procederemos a realizar las siguientes operaciones. 1000 entre 2 es igual a 500 y 500 entre 1 medio igual a 1000. Y de esta manera podremos obtener nuestra nueva fila 1, nuestra nueva fila Z y nuestra nueva fila sub 2. Esta es nuestra tabla final. Ahora vamos a confirmar que los coeficientes de función objetivo sean menor o igual a 0. Por lo tanto, ya hemos terminado. Entonces, obtenemos que la solución óptima primal nos dice que x sub 1, 500, x sub 2, 250, s sub 1, 0, s sub 2, 0, z, 35.000. Y nuestra solución óptima dual es de y sub 1, 5, y sub 2, 25, s sub 1 es igual a 0, s sub 2, 0 y z, 35.000.
¿Qué quiere decir esto? Que el número de unidades en la operación 1 para la máquina manual obtenemos que son 500 y la eléctrica son 250. En la operación 2, nuestra máquina manual es 5 y nuestras máquinas eléctricas son 25, obteniendo nuestro máximo beneficio de 35,000 unidades. Mi nombre es María Magdalena Chávez Ibarra y yo hablaré sobre el tema de interpretación económica. Interpretación económica. El problema primar y dual explica dos aspectos económicos distintos de un mismo problema. Esto quiere decir que los términos independientes del conjunto de la restricción del problema primal forman los coeficientes de la función de objetivo del dual. Los coeficientes de la función objetivo de la prima forman los términos independientes de las restricciones del dual. Las restricciones del dual cambian su sentido al igual que el criterio de optimización en términos de mínimos y máximos. A cada restricción del problema primal le corresponde una variable dual y analógicamente a cada restricción del dual le corresponde una variable prima. Si se halla el dual del problema dual, obtendremos el problema primal. Entonces, para entender un poquito sobre el tema, nosotros hablaremos de un ejemplo. El ejemplo fue el que el compañero anteriormente comentó sobre las máquinas manuales y las máquinas eléctricas. Entonces, como podemos observar aquí, esta es nuestra prima. Vamos a agarrar de nuestra maximización, serían nuestras unidades, que sería 40x1 más 60x2. Nuestra primera columna sería de la operación 1, que sería de la máquina manual, que sería 3x1 más 2x2 menor o igual que 2000. En nuestra segunda columna sería de nuestra operación 2, que sería 1x1 más 2x2, y nuestro sería menor que 1000. En nuestra dual sería administrar nuestras horas mensuales, serían 2000x1 más 1000x2, y en nuestra primera columna sería 3x1 más x2, que sería nuestra máquina, y nuestro sería menor igual que 40. Nuestra última columna sería 2x1 y 2x2 de mayor que 60. Entonces, aquí tenemos nuestra interpretación económica, que sería nuestra prima y nuestro dual, y nuestra solución óptima, que sería este. Si se dan cuenta, la prima y la dual por lo regular cambia, pero no significativamente. Entonces, nuestra solución óptima será siempre la misma en nuestra referencia a nuestra z. Entonces, ahora hablaremos sobre el análisis de la sensibilidad. El análisis de la sensibilidad busca determinar los efectos que se producen en la solución óptima al realizar cambios en cualquiera de los parámetros del modelo de programación lineal y planteado individualmente. Los cambios que se investigan están: 1. Los cambios en los coeficientes de las variables en la función óptima, tanto para variables básicas como para variables no básicas. Y serían los cambios en los recursos disponibles de la restricción y variación de los coeficientes de utilización de las reacciones e industrias de una nueva restricción. El objetivo principal del análisis de sensibilidad es identificar el intervalo permisible y la variación de los cuales las variables o parámetros pueden puntuar sin que cambie la solución óptima. Entonces, aquí vamos a dar el mismo ejemplo de las máquinas de escribir, pero ya tenemos nosotros nuestro problema aquí, que serán nuestras zetas. Entonces los vamos a poner en nuestra tablita, que serían nuestros coeficientes, nuestras bases, nuestras variables, que serían x, y nuestros valores de holgura, nuestros valores de iteración y nuestros criterios de simplex. En nuestra primera tablita seríamos que nuestro coeficiente sería 0 y 60. Como aquí nos explica nuestra fila del fila 2 sería esta.
nos está diciendo que son 500. X2 sería en nuestra variable X1 sería 0.5, nuestra variable X2 sería 1, nuestra variable de color sería 0. Entonces aquí están nuestras fórmulas de cómo realizamos nuestras operaciones. En nuestra fila 1 nos marca que si multiplicamos 2000 menos 2 por 500 nos daría un resultado de 1000, que lo tenemos. Y sucesivamente en cada una de nuestras columnas multiplicaremos. En nuestra fila 1 sería 2x1, nuestros resultados sería x2 0 y en ese 1 es 1 menos 1. En nuestra última tablita sería nuestra fila pivota es 500, que sería nuestra primera fila. Entonces multiplicaríamos 2 entre 1 nos da 1, 0 entre 2 nos da 0 y 1 entre 1 nos da 0.5, menos 1 entre 2 nos da 0.5. En nuestra fila 2 sería 2.500 y multiplicaríamos 0.5 por menos 0.5 por 1 nos daría 0 y 0 menos entre paréntesis 0.5 por 0.5 nos daría 1, perdón, menos 0.25 y por último sería 0.75. Nuestra solución óptima es valor interior es de 3500, nuestra variable 1 sería 500 y nuestra variable 2 sería 2500. Entonces esto sería nuestra solución óptima sobre el análisis socialidad. Entonces esto sería todo por nuestra parte. Muchas gracias.